encontraron? Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto, muchos temerán y confiarán en Jehová. Amén. Decirle al que tenés a tu lado: verán esto muchos y confiarán en Jehová. Amén. Hasta ahí la palabra. Amén. Dice la palabra de Dios que el salmista David estaba pasando por una situación difícil, por un momento difícil. Amén. Es por eso que él daba este salmo, y dice la palabra de Dios: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. ¿Cuántas veces no hemos sentido como se sintió David? Amén. ¿Cuántas veces no hemos sentido en el pozo de la desesperación? ¿Cuántas veces no hemos sentido que estamos hundidos, aún metidos en ese lodo cenagoso, como le estaba pasando a David? Amén. El salmista David se encontraba en esa situación donde parecía que se estaba hundiendo, donde parecía que él estaba metido en un pozo. Amén. Pero dice la palabra de Dios que él pacientemente esperó en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Qué buena esta palabra, porque muchas veces cuando nosotros nos sentimos en un momento de desesperación, en un momento de que parece que todo nos va mal, parece un momento que nos sentimos aún en lo más profundo, amén, del abismo, amén, él clamó a Dios. Amén. Y muchas veces nosotros, cuando estamos pasando un momento desesperante, un momento donde parece que ya no tenemos ganas de orar, o no sabemos qué hacer con la situación que estamos aconteciendo, no queremos clamar a Dios, no queremos buscar a Dios. Pero dice David, hace un tiempo atrás Dios me venía dando esta palabra. Amén. El martes pasado la había compartido en la célula, porque el Señor me la venía dando en este tiempo, amén, para mi vida. Y yo decía: wow, qué tremendo, porque muchas veces
Yo leía los puntos y decía, wow, qué poderoso, porque muchas veces comenzamos a reclamarle a Dios y no podemos adorarle, no podemos glorificarle, iglesia. ¿Cuánto le ha pasado de querer orar y que no nos salga nada de nuestra boca, que no nos salga oración, que no nos salga alabanza, que no nos salga adoración? ¿A cuánto le ha pasado? Muchas veces nos pasa por eso, porque no tenemos paciencia, porque no confiamos en Dios, porque no confiamos en que Dios nos puede sacar de ese lodo, porque no confiamos que Dios nos puede sacar de esa situación en la cual estamos pasando, iglesia. Por eso hace que nuestra boca no pueda adorar, por eso hace que nuestra boca no pueda exaltar el nombre de Dios. Pero en esta noche Dios va a hacer algo poderoso. En esta noche Dios te va a sacar de ese lugar en el que tú te encontrabas. En esta noche Dios te va a sacar de ese lugar que te cautivaba, para que ponga en tu boca un cántico nuevo, una adoración nueva. Amén. Y ya no va a haber quejas sobre tu boca. Decirle al que tenés a tu lado, ya no va a haber queja. No va a haber queja, va a haber de tu labio adoración. Va a haber en tu labio adoración, exaltación. Vas a pasar momentos duros, vas a pasar momentos difíciles. Aún te vas a sentir en ese lodo, aún te vas a sentir en el momento de la desesperación, pero tú le vas a decir a Dios: Padre, yo te doy mi adoración, Padre, yo te doy mi alabanza, Padre, yo te doy la exaltación, porque sé que tú me vas a sacar de ese problema, porque sé que tú me vas a sacar de esa situación, de ese dolor, de lo que yo estoy pasando. Tú me vas a sacar en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces nos metemos en ese pozo depresivo, en ese pozo de desesperación. ¿Saben por qué? Porque hay personas que se nos levantan injustamente y no entendemos el por qué. Amén. Y comenzamos a entrar en ese lugar, en ese pozo de desesperación. Cuando la gente no hace la guerra y no sabemos por qué. Cuando la gente se nos levanta injustamente y no sabemos el por qué. Cuando parece que más te metes con Dios y más la gente se te levanta. Muchas veces entramos en esa situación como el salmista David. Amén. Pero esos mismos que se te levantan, como dice la palabra de Dios, esos mismos verán el poder de Dios, esos mismos verán la mano poderosa de Dios y temerán a Dios y confiarán en Dios. Esos mismos que te hacían la guerra, esos mismos que te quisieron llevar al lodo cenagoso, esos mismos son los que te van a pedir ayuda para que los levantes. Esos mismos te van a pedir socorro y te van a decir: ¿cuál es tu Dios? Yo quiero conocer tu Dios. Yo quiero conocer ese mismo Dios que te levantó. Yo lo quiero conocer. Como dice la palabra de Dios, que ellos te verán, que ellos confiarán en Dios. Por eso en esta noche es tiempo de confiar. No importa el momento feo que estén atravesando, iglesia. Quizás recibieron una mala noticia. Quizás recibieron algo feo. Quizás parece que todo mal, todo contrario. Amén. Pero pongan su confianza en Dios. Él es el que todo lo puede. Él es el que todo lo puede, el que todo lo soporta, iglesia. Él es el que te va a rescatar, el que te va a levantar en este tiempo. Por eso yo te aliento que si hoy en esta noche estás pasando un momento difícil, te aliento que no te
17, 34, 17 vamos a leer. Dice la palabra de Dios, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Amén. Esa es una palabra poderosa, amén. Porque muchos se piensan que el camino de Dios es fácil. Muchos se piensan que el camino de Dios es todo color de rosa, pero ¿saben qué? Es mentira. El camino de Dios